Reciban un cordial saludo, es una alegría nuevamente poder estar en una transmisión en vivo. Les saluda Moisés Laguado Hernández y mi esposa Yasmín García Molina. Nos somos los pastores de la iglesia Familia de Dios. Y mientras se envía el link de transmisión y les llega a todos, quiero decirle que para nosotros es una alegría poder contar con cada uno de ustedes, con poder llegar a sus hogares con la palabra del Señor. Y quiero recordarles también que nos pueden ubicar a través de YouTube como Ministerio Familia de Dios. También nos pueden ubicar a través de Facebook o de WhatsApp, a través de las redes sociales. Busque YouTube Ministerio Familia de Dios, ahí no vas a encontrar prédicas, vas a encontrar devocionales que estoy seguro van a edificar tu vida, van a edificar la vida de tu familia, y vas a poder de alguna manera también compartirla con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, y vas también a cumplir esa palabra que el Señor, ese mandato que el Señor nos dejó de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, busca YouTube Ministerio Familia de Dios, ahí nos vas a encontrar. Comparte el link con todos tus amigos, con todos tus familiares, y vas a estar contribuyendo en la obra del Señor, en la expansión del reino de los cielos, llevando la palabra del Señor también a otras personas. Es una manera en esta época de cuarentena que tal vez no podemos salir de casa tan libremente, pero sí podemos de esta manera llevar el evangelio, compartir el mensaje de salvación. Y mientras todos se conectan, mientras les llega el link a todos, quiero también agradecer el hecho de que saquen de su tiempo y estén viendo nuestras transmisiones y estén alimentándose de su palabra. Para nosotros, vuelvo y les repito, es una alegría poder llegar a cada uno de sus hogares. Yo espero que ya hayan recibido el link de transmisión, que puedan conectarse, y hoy la palabra también está poderosa. Que sea Dios obrando en la vida de cada uno de ustedes, que sea el Señor tocando el corazón, que la palabra pueda cumplir ese propósito por el cual Dios la colocó hoy en el corazón. Inicialmente en mi corazón me ha alimentado, me ha fortalecido, y estoy seguro que también fortalecerá y alimentará tu vida. Vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo para que sea el Señor tomando el control, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de mi boca, y que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios allá en cada hogar, en cada vida, tocando, redarguyendo cada corazoncito. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo la preciosa unción, ayuda e intercesión de tu Santo Espíritu. Te damos la honra y la gloria, Señor. Reconocemos que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, de quien depende absolutamente todo. Tu poder lo llena todo. Tú lo llenas todo, Señor, y a ti, Señor, es a quien rendimos la honra y la gloria. Rendimos a ti, oh Señor, todo poder y majestad. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que tome el control, Señor, de este tiempo, de la transmisión, de mis palabras, Señor, el que pueda ser un buen instrumento en tus manos para llevar el mensaje conforme a tu voluntad, y que sea, Señor, tu Santo Espíritu ministrando cada vida, Señor, con poder. Desde aquí, Señor, en tu nombre, levantamos palabra de vida, levantamos palabra de salvación, levantamos, Señor, palabra de libertad, de sanidad, Señor. Toda persona que esté atribulada, que esté, Señor, con problemas, Señor, que seas tú obrando en este tiempo, ministrando su vida, llenando de paz, de tranquilidad, Señor. Que seas tú, tu mano poderosa, Señor, tocando y dando sanidad, dando libertad. Toda obra del enemigo, Señor, la atamos y la echamos fuera en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En cada hogar, en cada vida, Señor, en cada familia, tu gracia, tu favor, tu bendición derramándose, Señor, en cada uno. Te damos la honra y la gloria, Señor. Rendimos a ti todo poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy quiero hablar de un tema
que tal vez para muchos se vuelva controversial. He colocado como título La verdadera alegría. La verdadera alegría. Y en una ocasión, estando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, para los que están allá en casita, tienen Biblia en mano. Mateo capítulo 10. No vamos a leer todo, es bastante extenso. Simplemente quiero dar la referencia de esta cita bíblica. ¿Y de qué habla esta cita bíblica? Habla de en la ocasión en que nuestro Señor Jesucristo envió a los 12 discípulos. Ahora de pronto dirán, ¿qué tiene que ver con la alegría, con la verdadera alegría? Ya vamos para allá, porque es algo que realmente va a ser de mucha bendición para cada uno. Entonces, en este capítulo 10 de Mateo, se relata ese momento en el cual el Señor llamó acá a los 12 discípulos y habló con ellos, los reunió, dice la palabra, y les dio autoridad. Fue lo primero que hizo el Señor. Les dio autoridad para enviarlos. ¿A qué? Primero, lógicamente, a predicar las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Lo primero que el Señor hizo cuando empezó su ministerio y empezó a predicar fue: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo que más predicaba era: el reino de los cielos está cerca. Y nuestro Señor Jesucristo predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba aquí en la tierra ya. Entonces, el Señor le dio autoridad a los discípulos, y dice la palabra que les dio autoridad también para expulsar espíritus malignos, y dice también la palabra que les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice en este capítulo 10 de Mateo que los envió de 2 en 2. O sea, podemos entender que envió 6 parejas para que predicaran. No los envió solo, los envió de 2 en 2. Eso dice la palabra. Después también, si ustedes se ubican en Lucas capítulo 10, ya les dije que no lo íbamos a leer todo porque el tiempo no nos daría, no nos alcanza. Ya ustedes en esta semana en sus devocionales pueden leer todo el capítulo 10 completo de Mateo y todo el capítulo 10 de Lucas. Y en Lucas 10, si ustedes se fijan, van a encontrar que Jesús envía a los 72. Y dice la palabra que después de que envió a los 12, el Señor también envió a 72. Y dice la palabra que también los envió de 2 en 2. Podemos concluir que envió a 36 parejas. Simplemente lo digo esto como dato adicional, pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Dice la palabra que de igual manera, como lo hizo con los 12, les dio autoridad, al igual que lo hizo con los primeros 12. Cuando envió los 72, también los reunió, les dio autoridad, lógicamente, para predicar el evangelio, el mensaje de salvación, y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos, les dio autoridad para sanar enfermos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Quiero que nos concentremos un poquitico ahí en Lucas, en el versículo 17 en adelante. Vamos a leer desde el 17 hasta el 24, esto para entrar en el tema y poder llegar a donde quiero llegar. Entonces, ¿de qué habla este versículo 17 hasta el 24? Del regreso, después de que el Señor los envió a estos 72, dice la palabra que cuando regresaron venían contentos, y vamos a ver por qué venían contentos. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 17 al 24, dice así: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Voy a volver a repetir este versículo. Es muy interesante y yo sé que todos los que han de alguna manera participado en el momento de ministrar liberación a una persona saben de verdad que es un momento de muchísima alegría
cuando la persona es libre de toda atadura o cuando una persona endemoniada es libre, la alegría que uno siente es indescriptible. O sea, esa sensación de victoria es impresionante. Entonces, muchos de los que hemos vivido esa situación, podemos comprender qué era lo que sentían estos 72 que el Señor había enviado. Vuelvo y repito, dice el versículo: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Versículo 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. ¿Quién respondió? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, dijo el Señor, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero aquí es donde yo quiero llegar hoy. Versículo 20. Sin embargo, dice nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el libro del cielo. Vuelvo y repito, sin embargo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, versículo 21, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ven ustedes. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar hoy con este título de la verdadera alegría? Los discípulos regresaron contentos. Señor, los demonios, hasta los demonios se nos sujetan. Y yo vuelvo y repito, todos los que hemos vivido esa situación y hemos estado ministrando liberación y hemos podido ver cómo una persona es libre de ataduras, una persona endemoniada queda libre, la verdad, la satisfacción y la alegría que uno siente es inmensa, es poderosa. Pero el Señor le dijo a los discípulos, a estos 72, mire, no se alegren de que los demonios se sujeten a ustedes o los obedezcan. Alégrense de que su nombre está escrito en el cielo, está escrito en el libro de la vida, dice otra versión. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es muy rico sentir esa autoridad, esa comunión con el Señor, y que en el nombre del Señor Jesucristo haya libertad, pero eso no significa nada si no entendemos que la verdadera alegría es que el nombre de cada uno de nosotros, de todos los que digamos o lo decimos ser hijos de Dios, estén escritos en el libro de la vida. La verdadera alegría, ¿dónde está? La verdadera alegría está en la salvación. La verdadera alegría está en la vida eterna. Y para eso su nombre y el mío deben estar escritos en el libro de la vida. Eso es lo realmente importante. Yo recuerdo cuando estaba pequeño,
cada vez que de alguna manera habían campañas evangelísticas con el hermano Gille Ávila, y bueno, con tantos evangelistas poderosos, ¿cierto?, con los cuales se hacían campañas y evangelísticas por la ciudad, y bueno, en fin, era emocionante, y de alguna manera daba como susto el poder oír a estos evangelistas hablar precisamente de qué hablaban, de salvación y vida eterna. Y no tenían absolutamente ningún problema en hablar de que aquellas personas que no se arrepentían y morían sin haber recibido al Señor en el corazón, desafortunadamente lo que les esperaba era el lloro y el crujir de dientes. No sé en qué momento eso se perdió. No sé en qué momento el evangelio empezó como a suavizarse y empezó todo a predicarse sobre solo amor, solo bendición, solo prosperidad, y todo bien y todo chévere, y no se preocupe que Dios es un Dios de amor. Y todo empezó a cambiar. Todo el evangelio pareciera que se empezó a suavizar, entre comillas, porque si bien el evangelio es amor de Dios hacia el hombre, la palabra del Señor está dirigida a bendecirnos. Pero desafortunadamente el evangelio se cambió. Todo empezó a suavizarse, y entonces ya la verdadera alegría no era la salvación y la vida eterna. Ya se empezó a hablar solo de bendición económica, y si usted siembra 1 millón, entonces le van a multiplicar al 100 por 1, o sea que usted va a recibir 100 millones, y la gente empezó a botarse a los altares, a llevar y a tirar dinero, y aún todavía esa práctica se ve en muchas iglesias. Gente diciendo: yo tomo esa palabra, y van y lanzan un billete allá al altar. Algunos hasta lo tiran. Cosa que en lo personal me molesta. Porque la palabra del Señor dice: traer los diezmos y las ofrendas al alfolí con alegría. No estoy diciendo que usted no pueda pactar con una palabra. Claro que podemos pactar por una palabra. De hecho, los pactos son válidos, las primicias son válidas, las ofrendas son válidas, el diezmo lo hacemos por obediencia, y Dios prueba nuestra obediencia a través de los diezmos. Perfecto. Pero desafortunadamente el evangelio que se empezó a predicar empezó a girar alrededor de lo económico, y prácticamente en muchas iglesias, en muchas doctrinas, se empezó a decir que si usted no tenía dinero, que si usted no tenía plata, que si usted no tenía casa, carro y beca, usted no era bendecido, y por lo tanto Dios no estaba con usted. Cosa que no tiene nada de cierto. Si bien dice la palabra del Señor en Deuteronomios, pueden leer Deuteronomio 28, ¿cierto?, que habla de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la obediencia. Hay muchas cosas en las que el Señor promete bendiciones. Es más, el Señor dice: cuando hayan construido casas. Ni siquiera habla de una, habla de casas. ¡Qué bendición! Ojalá y que no sea una sola casa. Ojalá y que todos los hijos de Dios puedan tener su casa en la ciudad, y su casa campestre, su finca. Perfecto, ¿cierto? Pero eso no es única y exclusivamente la bendición de Dios. No. Porque entonces, si siempre lo he dicho, si eso fuese verdad del apóstol Pablo, entonces no tenía a Dios. Hay 12 cartas escritas en la Biblia, ¿cierto?, que se le adjudican lógicamente al apóstol Pablo, y sabemos perfectamente que es el Espíritu de Dios hablando a través de él. ¡Gloria a Dios! Es el que más tiene libros escritos en la Biblia. Mas, sin embargo, también es uno de los que más estuvo preso y fue azotado.
y de hecho murió estando preso. Y yo vuelvo, insisto, ¿cómo entonces a estas alturas, predicando una doctrina de prosperidad, ¿cierto? Predicando que la verdadera alegría está en la bendición económica, ¿cómo trataríamos a estas alturas al apóstol Pablo? Donde llegaba, trabajaba con sus propias manos, dice el apóstol Pablo, para no ser carga de nadie. Vivía viajando, fue preso, azotado en varias ocasiones. Pero ¿a dónde quiero llegar? Precisamente lo que quiero decir es que la verdadera alegría la distorsionaron, se distorsionó con ese evangelio de prosperidad y de bendición. Y vuelvo y repito, no es que Dios no bendiga, claro que Dios bendice, claro que Dios da victoria. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¿Hay bendición con Dios? Claro que sí. Y dice la palabra que podemos ir de victoria en victoria, claro que sí. Pero de igual manera, para usted y yo poder tener una victoria es porque hemos peleado una batalla. Porque no puede haber victoria sin haber peleado esa batalla. Entonces, ¿vamos a tener que pelear muchas batallas? Sí. De hecho, el apóstol Pablo también lo dice, que he peleado la buena batalla de la fe. Entonces, vuelvo y repito, ¿a dónde quiero llegar? A que retomemos lo que realmente en la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo nos muestra como verdadera alegría. Es una bendición poder ministrar a los enfermos y que se sanen, gloria a Dios. Es una bendición poder ministrar liberación a un endemoniado y que sea libre, gloria a Dios. Es una bendición poder orar por una persona que está atada por la brujería, la hechicería, bueno, por tantas cosas, y que sea libre, es una alegría. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. La honra y la gloria es para Dios. ¿Lo hemos visto? Claro que sí. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, a esos 72 que Él envió y después regresaron contentos, diciéndole, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo, ojo, cuidado, no se alegren tanto de que los demonios se sujeten. Su verdadera alegría debe estar en que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Y ahí es donde quiero hoy enviar este mensaje para todos los hijos de Dios, absolutamente todos. Esto no importa la denominación, no importa la doctrina, lo que importa es que de verdad estemos centrados en la palabra y nos agarremos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, lo recibamos en el corazón, le demos esa entrada, que sea el Espíritu Santo dándole vida a nuestro espíritu. Y como dice la palabra, no se alegre, dijo el Señor Jesucristo, de que los demonios se sujeten. Alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. No se trata de si recibimos al Señor en el corazón, entonces el Señor nos da casa, carro y beca. No. Y de hecho, en estos días, ya hace unos días hablaba con algunos pastores y hablábamos precisamente de que si la salvación se pierde o no se pierde, y entonces se habla, no, lo que pasa es que hay corrientes doctrinales, ahí está la corriente de los que dicen que la salvación no se pierde, está la corriente de los que dicen que la salvación sí se pierde, pero yo quiero decirles algo, esto no se trata de corrientes doctrinales, de si yo creo en la doctrina de que la salvación se pierde o si yo creo es en la doctrina de que la salvación no se pierde, o como dicen por ahí, es que está la doctrina de los que creen en el arrebatamiento antes
de la gran tribulación, y está la doctrina de los que creen que el arrebatamiento es después de la gran tribulación, de que los hijos de Dios tienen que pasar. Esto no se trata de corrientes doctrinales, iglesia. Esto se trata de lo que dice Dios, de lo que dice la palabra del Señor, no de una corriente doctrinal. ¿A dónde quiero llegar? Dice el Señor: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. La verdadera alegría de un hijo de Dios es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y entonces la pregunta del millón, de lo que yo hablaba hace un momento, de las corrientes doctrinales: ¿se pierde o no se pierde la salvación? No, lo que pasa es que nunca estuvo escrito. Su nombre nunca estuvo escrito en el libro de la vida. Es posible que el nombre esté escrito en el libro de la vida y sea borrado, y entonces algunos dicen: no, ¿cómo se le ocurre? Porque entonces usted cree que es que Dios regala y quita. No, Dios no regala y quita. Dios fue capaz de entregar a su Hijo. El Padre entregó a su Hijo por amor a nosotros. No, Él no es capaz de volvernos a quitar la salvación. Ah, ¿vio, pastor? La salvación no se pierde. No, es que Dios no nos la quita. Es usted y yo los que la dejamos botada, los que la perdemos. Yo sé que algunos de pronto están abriendo los ojos así, como para echar colirio. Pero quiero leer en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés, mi tocayo, fue al monte, ¿cierto? A la montaña, y estuvo con el Señor 40 días. Cuando regresó con las tablas de la ley, el pueblo ya había hecho un ídolo, y bueno, estaba el acabose. El Señor le dijo: mire, vaya, háblese allá con el pueblo, porque definitivamente están haciendo lo que no tienen que hacer. Entonces, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 32, del versículo 31 al 33. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, mire lo que dice Moisés: sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés al Señor? Sí, el pecado que es terrible, pero yo te ruego, Señor, que los perdones. Y dice Moisés, mi tocayo: pero si no vas a perdonarlos, bórreme del libro que has escrito. ¿Quién estaba hablando eso? Moisés. Y dice el versículo 33: el Señor le respondió a Moisés. Mire la respuesta y de quién fue la respuesta. Eso es lo que yo quiero resaltar también en este momento. El Señor le respondió a Moisés. ¿Quién era el que estaba hablando? El Señor. ¿Cuál Señor? El Dios Todopoderoso. Aquí ya no estamos hablando de corrientes doctrinales, si yo opino, si el otro opina, si fulano opina, si armamos controversia de si se pierde o no se pierde. No, es Dios el que habla aquí. Y el Señor dijo: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Vuelvo y repito, versículo 33, ¿cierto? Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Pero por ahí la corriente doctrinal que dice que la salvación no se pierde, dice que Dios no tiene borradores. O sea, yo tengo un borrador. Yo en mi oficina tengo un borrador. Los niños cuando van al colegio se les compra borrador. En las casas por lo general siempre mínimo hay un borrador. Pero Dios no tiene borradores. Dios no puede borrar. Pero resulta, eso dice la corriente doctrinal, que la salvación no se pierde. Pero es que yo no voy por las corrientes doctrinales, yo voy por lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, aquí el Señor mismo le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí.
Entonces, una persona que ya haya sido inscrita en el libro de la vida, si es posible que su nombre sea borrado. ¿A quién le creo? ¿A los que van por una corriente doctrinal que dice que no se pierde? ¿O le creo a lo que está escrito en el libro de la Biblia y a la cual fue el mismo Señor el que le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, mire, si no vas a perdonar a tu pueblo, bórrame a mí? El Señor dijo, no, espere tantico, a usted no, voy a borrar al que haya pecado contra mí. A eso sí. ¿Por qué? ¿De qué estaban hablando? Del pueblo que se había levantado a hacer ídolos. Y el Señor dijo, al que haya pecado contra mí, lo voy a borrar. Yo vuelvo e insisto. Esto no se trata de si sí o si no, de una corriente o de no. A muchos les gusta, a muchos no les gusta, pero estoy hablando lo que dice la palabra. Ahora, que todo va a ser bendición y si usted no está en bendición, entonces no tiene a Dios. Error. Porque fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo, en el mundo, mientras estemos en este mundo, tendremos que afrontar aflicciones. Dice otra versión, en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Ahora, y entonces, ¿qué hago yo con la doctrina salvos siempre salvos? ¿De dónde salió la doctrina que habla de solo bendición y solo bendición y solo bendición y solo bendición económica y solo plata y solo dinero y usted siembra dinero? Y si bien es cierto que hay un principio establecido por Dios en el cual dice que de lo que el hombre sembrare, de eso tendrá que cosechar. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Pero también la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo, en el mundo vamos a tener que afrontar aflicciones. Mientras estemos en este mundo, nosotros los hijos de Dios vamos a tener que afrontar aflicciones. Y yo vuelvo e insisto, el Señor dice que nos lleva de victoria en victoria. No podemos tener victoria si no tenemos pruebas, si no tenemos luchas, si no tenemos batallas. ¿Por qué estoy dando esta palabra? Porque la iglesia tiene que aterrizar. La iglesia tiene que volverse a centrar en la palabra. La iglesia tiene que vivir conforme a los fundamentos bíblicos. La verdadera alegría en un hijo de Dios no está en que tenga casa, carro y beca. La verdadera alegría de un hijo de Dios es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo siempre he dicho algo y lo he puesto como ejemplo en muchas ocasiones. Y yo sé que muchos lo están hasta cansos de oírlo. Pero yo siempre he dicho, una cosa es que yo compre un celular y se lo regale a mi hijo. Estoy hablando de un simple ejemplo terrenal. Y mi hijo va con el celular y lo deja en un lado y en otro llega el momento en que el celular se perdió. Moisés como papá le quitó el celular al hijo. No, él lo perdió, sí. Es lo mismo, no es que Dios ande quitándole la salvación a otras personas o a muchas personas, no. El interés de Dios es que todos se salven, que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven. Dios pagó el precio más alto. Él permitió que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. La verdadera alegría tuya y mía es la salvación, que mi nombre y el tuyo estén escritos en el libro de la vida. Pero hoy en día el evangelio se cambió.
Entonces ya queremos es que la verdadera alegría, Dios me conceda dinero y Dios me conceda plata, y a raíz de eso entonces empezó a predicar un evangelio de prosperidad, y traiga 1 millón al altar y el Señor le multiplica, y traigan las escrituras y traigan los carros y entreguen llaves, y bueno, una cantidad de cosas que se salieron de todo contexto. ¿Por qué? Porque la gente empezó a entender que la verdadera alegría estaba en el dinero. No, la verdadera alegría no está en el dinero. Gente que entregó escrituras de las casas. Gente que entregó todos sus ahorros a una iglesia porque le dijeron que si sembraba lo que tenía, Dios le iba a multiplicar al 100 por 1, iban a recibir no sé cuántas veces más. Y la gente, tras soñar que iban a ser multimillonarios, empezaron a entregar todo. Iglesias a enriquecerse, ministerios a enriquecerse a consta de la fe de muchos. Y yo vuelvo, insisto, tenemos que movernos en fe, sí, pero no es de esa manera, no es de esa forma. Yo vuelvo e insisto, la verdadera alegría es que un hijo de Dios, usted y yo, cuidemos siempre nuestra salvación, ese regalo hermoso que Dios nos dio. Ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ese es el mayor regalo. Era impagable la deuda que nosotros teníamos, por eso la única manera de pagarla era con el precio más alto, la sangre más pura, la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Pero hemos cambiado, hemos tergiversado la palabra, y entonces hoy en día muchos creen que si usted no está en bendición, que si usted no tiene dinero, que si usted no tiene casa, carro y beca, entonces usted no es un bendecido de Dios, usted no tiene la presencia de Dios. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Juan capítulo 16 en el versículo 32 y 33 dice, miren que la hora viene. Juan 16 versículo 32 al 33. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Vuelvo y le repito. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo ya he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras del Señor cuando le dijo a Moisés, solo borraré de mi libro al que haya pecado. Palabras de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo ya he vencido. En otras palabras, van a tener problemas, van a tener aflicciones, dice otra versión, van a tener que sufrir, pero anímense que van a poder vencer. Yo ya vencí, ustedes podrán vencer. Entonces vuelvo y le repito, no se trata de corrientes doctrinales, si yo creo en la salvación, que se pierde o que no se pierde, si yo creo o no creo, no. Estamos hablando de qué dice la palabra, qué dice el Señor. Y el Señor dice en su palabra, solo borraré de mi libro aquel que haya pecado. O sea que una persona que ha sido apuntada en el libro de la vida, pero que insista en pecar, estaban apuntados en el libro de la vida los que salieron del cautiverio, sí, porque el Señor dijo, solo voy a borrar a los que pecaron. No lo digo yo, lo dice la palabra. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, entonces no todo es color de rosa, no todo es bendición, solo que de la mano de Dios vamos a ser más que vencedores.
vencedores. Siempre el Señor nos va a dar la victoria, pero la batalla hay que librarla. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Estamos en época en las que todos quieren que vuelvan a haber reuniones, ¿cierto? Todos quieren que se vuelva a hacer servicios. Yo también anhelo que poder volver a hacer servicios, volver a sentir esa alabanza poderosa. Lo anhelo en mi corazón. Ahorita ya se están generando controversias, ¿cierto? Porque los requisitos que están colocando o que el gobierno va a colocar para que se puedan hacer servicios nuevamente ya se están generando molestias, ya se están generando inconvenientes. ¿Cómo así que ahora los servicios tienen que ser solo de 1 hora? ¿Cómo así que ahora tenemos que estar a 2 metros de distancia? ¿Cómo así que ahora entonces nadie puede estar de pie, todos tienen que estar sentados? Pero yo vuelvo e insisto, el Señor nos envió, el Señor apuntó nuestro nombre en el libro de la vida. Tenemos que cuidar la salvación, que es el tesoro más preciado. Junto con eso vienen una cantidad de beneficios que a la final, yo no estoy diciendo que no quiera congregarme, lo anhelo en mi corazón. Pero el Señor dijo que va a llegar la hora en que todos seremos dispersados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la verdadera alegría no es que solamente estemos congregados en un templo. No, la verdadera alegría es que usted y yo estemos seguros de que la salvación, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la verdadera alegría. Ese es el verdadero regocijo que nosotros debemos tener. Aparte de eso, ¿cierto? De ahí parte todo. Iglesia, eso es lo que tenemos que tener claro. Si su nombre y el mío está escrito en el libro de la vida, de ahí parte toda una serie de beneficios como hijo de Dios. ¿Y qué beneficios? De pronto, ¿cierto? Estarán preguntándose, pastor, ¿usted de qué beneficios habla? Si yo soy hijo de Dios, dice la palabra del Señor que entonces es porque el Espíritu Santo le dio vida a mi espíritu. Eso dice la palabra. Y si el Espíritu Santo le dio vida a mi espíritu, entonces comienza todo un paquete del cual he insistido muchísimo a la iglesia. Un paquete de beneficios y de bendiciones. ¿Cómo qué? Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, de prudencia, espíritu de fuerza o de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Dios. Es un kit, es un paquete que viene con la llenura del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, poder, conocimiento, temor a Dios. Eso nos lo da el Espíritu Santo. Y eso solo sucede si realmente yo le recibí a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, de verdad, con sinceridad, y mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Ahora, aparte de eso, la palabra del Señor dice que si yo tengo al Espíritu Santo en mí, entonces yo voy a empezar a dar fruto. Y fruto que perdura, dice la palabra del Señor. Entonces, esto simplemente para que volvamos a comprender y analizar. Entonces voy a tener amor, voy a tener alegría, voy a tener paz, voy a tener paciencia, voy a tener amabilidad, voy a tener bondad, voy a tener fidelidad, humildad, dominio propio. Eso es el fruto que yo voy a empezar a dar si tengo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Todo porque mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar y preocuparme? Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso le dijo a los discípulos, mire, no se alegren que un demonio se sujete. Alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, no basta con eso, hay talentos
que solo el Espíritu Santo nos da. Hay dones espirituales que el Espíritu Santo nos da y podemos repasarlo de manera rápida. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, de ciencia, ¿cierto? Ese don de fe, don de sanidad o el don de sanar enfermos, ¿cierto? Don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, el de hablar en lenguas, el de interpretar lenguas. Todo eso viene sí y solo si mi nombre está escrito en el libro de la vida y he sido lleno del Espíritu Santo. Hay dones ministeriales, hay dones de servicios. Todo esto viene con el Espíritu Santo, pero todo eso radica, vuelvo, insisto, en que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Todo eso radica de que usted y yo como hijos de Dios, nuestra verdadera alegría es que tenga tremendo, o hoy en día usted tener una cuenta en un banco y tener su tarjeta y le da beneficios, tarjeta de crédito, bueno, le da una cantidad de cosas, sí y solo si usted tiene una cuenta en un determinado banco. Si usted no tiene cuenta en el banco, no puede tener acceso a toda esa serie de beneficios que de pronto el banco le da. Lo mismo, hay muchos clubs todavía, a la cual si usted es socio de ese club, tiene acceso a unos beneficios. Es que los hijos de Dios sean bendecidos económicamente. No. El Señor dijo que el dinero aquí en esta tierra se lo traga la polilla, lo corroe todo en este mundo. Lo que verdaderamente tiene valor es que su nombre, vuelvo y repito, y el mío estén escritos en el libro de la vida. Esto no importa de cuál es la doctrina que profesas. Esto no importa cuál es la religión. Esto no importa. Yo siempre he dicho, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando el Señor arrebate a la iglesia, no va a decir, aquí hagan fila los de esta doctrina, los de esta otra doctrina, los de esta otra doctrina. No, no. La Biblia es una sola. El Evangelio es uno solo. Lo que está escrito en la palabra, eso es lo que perdura para siempre. Esto no se trata de si la corriente doctrinal de fulano dice una cosa o la corriente doctrinal de sutano dice otra. No, ¿qué dice la palabra? Punto. Es que fulano dice que la salvación no se pierde. Sutano dice que sí se pierde. Pero el Señor dijo, yo solo borraré a los que hayan pecado. Si usted sigue pecando, insiste en pecar. Ahora la palabra del Señor dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero una cosa es cuando usted peca porque quiere. Y otra cosa es cuando usted peca sin querer en su corazón. Y muchos de los que dicen ser cristianos siguen pecando conscientemente. En fornicación, en adulterio, en negocios ilícitos, y mantienen su mentalidad de pecado. O de pronto le echan la culpa, ¿no?, a la falta de dinero ahorita por la... Iglesia, despertemos. Por favor, es tiempo de entender que nuestra mayor alegría es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuidemos la salvación. Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Pidámoslo. Que sea el Espíritu Santo cada día llenándonos más. Que sea el Espíritu Santo guiándonos. Que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo quien nos permita caminar a diario conforme a la voluntad de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido de manera especial que seas tú, Señor, ministrando cada vida, llenando cada vida, Señor, toda obra del enemigo, la
y echamos fuera, Señor, de cada hogar, de cada vida, de cada persona que está viendo, Señor, este mensaje. Te damos la honra y la gloria, te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, porque sabemos que es tu Santo Espíritu el que ministra y el que obra, Señor. Que sea tu preciosa sangre limpiando cada vida, limpiando cada hogar, restaurando, Señor, cada vida y cada hogar. Y que podamos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, también ser bendecidos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando de ese kit completo que proviene del reino de los cielos, Señor, para ser más que vencedores ante cada prueba y ante cada dificultad. Alabamos y glorificamos, Señor, tu santo nombre, ahora y siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Salúdese allá en casita con cada uno, con cada familiar. Salude a sus hijos, abrace a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Que se restaure esa coinonía en familia, en el hogar. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el domingo a las 5 de la tarde. Desde las 4:30 empieza el tiempo de oración. Entonces, si Dios nos lo permite, nuevamente nos vemos en una transmisión el domingo en horas de la tarde. Bendiciones.